somos paquetes de información. Todo esto que está acá, todo eso que eres tú, solo son softwares de información. Y están diseñados y programados. No pueden salir de ese diseño. Tu diseño hoy no te permite estar en otro punto más que en este, como humano. El agua es un dispositivo que fue anclado en este punto de la región de este planeta universo con una intención, que es que todos los minerales, vitaminas, calcio, fósforo, hierro, zinc y muchos otros de la tabla periódica atravesaran el transporte. Ese transporte generara la reconexión de información entre unos y otros. Por eso cuando tú tomas agua, en realidad solo estás transportando información a tu cuerpo. Este planeta es un multiproyecto, multidimensional, multirazas. Acá existen miles de razas. Y han existido miles de razas. Y seguirán existiendo. Solo que hoy corresponde a este proyecto humano como la raza que supuestamente está preponderando. Pero no está preponderando. En realidad, nosotros somos un proyecto que está justo en el momento de dar un salto. Solo las ballenas y los delfines tienen más de 60 millones de años. Y contravienen las conciencias más antiguas. Han conocido todas las experiencias y el anclaje del colectivo humano de todo lo que ha pasado. Por eso, cuando tú oyes el canto de una ballena o el canto de un delfín, sientes algo muy especial. ¿Puedes estar en 2 lugares, en 3 lugares? Sí. Pero el trabajo es a nivel del dominio de la mente. Y entonces dejas de entregarle todo el movimiento al cuerpo físico. El cuerpo físico se densificó tanto con una intención. Esta, la de perder absoluta toda la conexión. Toda la información que está debajo de los océanos, dentro del planeta, de la Tierra adentro, en el espacio, toda esa información está adentro. Y si te dijera que los ovnis no vienen de otra galaxia, sino del fondo del mar, muchos creen que estamos solos, que hemos estado solos. Hoy me voy a permitir comentarte y hacerte llegar alguna información más profunda sobre lo que significa el océano, el espacio y los ovnis o supuestos ovnis. Tengo algunas preguntas que me hicieron sobre este tema y empezaría diciendo ¿cuál es el proceso de la vida para anclarse en este planeta? Una pregunta muy profunda, pero quiero ir muy, muy al fondo. Y es que en realidad, a través de la mente, siempre hemos creído que mientras más complejo volvemos el argumento, más profundo vamos. Y es todo lo contrario. En realidad, mientras más simples somos, más profundo podemos ir. El problema es que la mente siempre ha jugado en contra, porque siempre nos ha hecho creer que mientras más alegorías, razonamientos, presupuestos, ideas creamos, entonces estamos más cerca de la verdad. Y entonces nos ha hecho creer que somos únicos, que el mar está para simplemente sostener el planeta, que el agua nos permite bañarnos, beberla para vivir, ¿no? Y que en el fondo el espacio es un lugar inalcanzable, que no tiene una redundancia o una injerencia en nuestra vida, ¿no? Y después están los ovnis, ¿no?
que es todo un juego muy interesante, porque se hablan de las naves como si fueran vehículos que buscan mostrarnos que hay algo en otro lado. Y es que el problema es que la información nunca va a ser encontrada en los libros. La información que existe en las bibliotecas de todo el planeta a nivel físico solo contiene información mental. Y la información mental siempre te va a hablar del tiempo que se vivió en ese punto. Y es que nosotros somos seres multidimensionales. Y somos multidimensionales todo el tiempo. Lo somos tanto todo el tiempo que no existe el tiempo. Solo que hemos creado el tiempo como un concepto mental para poder anclar una parte específica de esa eternidad. Y entonces nos movemos en el tiempo. Sin embargo, también es una creación. Y entonces, entender que al ser seres multidimensionales, nos movemos en el presente, pasado y futuro todo el tiempo. Y estamos modificando nuestro pasado con un accionar en el presente. Qué raro, ¿no? O estamos modificando el futuro con un accionar en nuestro pasado. Porque en realidad, moverse en el pasado, en el presente o en el futuro es lo mismo. Solo son puntos distintos de la conciencia. Que a nivel mental hayamos establecido que el pasado ya no está, es una cosa muy distinta a que siga estando. Porque el pasado está todo el tiempo presente como el presente. Y el futuro es inminentemente presente. Cuando nos podemos comprender como seres multidimensionales, entonces empezamos a entender que la información original y verdadera no está afuera. No está en los gobiernos, no está en la ciencia, no está en la economía, no está en la política, no está en la sociología, no está en la psicología. Está dentro de nosotros. ¿Y por qué está dentro de nosotros? Porque nosotros somos la fuente. Nosotros no estamos separados de la fuente. El gran error o la gran distorsión llegó cuando el humano se densificó tanto que se sintió separado de la divinidad, de la esencia, de la fuente, del creador. Y al sentirse separado, sufrió. Pero ese es solamente un pensamiento, un concepto, una sensación, una frecuencia que se mueve bajo un sistema mental. Entonces, ¿cómo es que nos anclamos en este planeta? Cada planeta es un sistema creado y estructurado como un holograma. Ese holograma nos permite reconocernos como esa estructura. Yo me reconozco como un cuerpo físico humano. El pez se reconoce como un pez. La rana se reconoce como un anfibio. El leopardo se reconoce como un mamífero. Es solo la posibilidad de reconocernos. Por lo tanto, es un holograma creado con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Vivir una experiencia. ¿Para qué vivimos la experiencia? Para reconocer el proceso de la experiencia. La luz se hace luz cuando se reconoce como luz. Pero para reconocerse como luz, tiene que crear estructuras.
Y la estructura más importante de reconocimiento de nuestra propia luz es la conciencia. Sin conciencia no podemos reconocer el movimiento de esa luz. Si no tenemos conciencia, nuestra luz y oscuridad se mueven caóticamente. Por lo tanto, la forma de anclarse a este planeta es usando una interfase como la conciencia para anclar una cantidad de programas, de diseños. Esos diseños se anclan, se mueven y se introducen en un nivel dimensional, planetario, universal. Ahora, todo eso sigue siendo parte de un holograma. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es el tiempo de empezar a vernos y a entendernos ya no como energía, ya no como luz, ya no como oscuridad, ya no como ángeles, ya no como demonios. Todo eso pertenece a un programa pasado de la dualidad. Hoy tenemos que aprender a vernos como, y aunque suene duro para algunos, paquetes de información. Somos paquetes de información. Todo esto que está acá, todo eso que eres tú, solo son softwares de información. Y están diseñados y programados. No pueden salir de ese diseño. Tu diseño hoy no te permite estar en otro punto más que en este, como humano. Y en ese diseño estás programado para experimentar la experiencia a nivel de ese diseño. Por lo tanto, ¿cómo nos anclamos? Como información. Por lo tanto, la luz y la oscuridad solo es información. El problema es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Desde dónde la procesamos? ¿Hacia dónde va en nosotros? Cuando nos dicen los ovnis, o nos hablan del océano, o nos hablan de los secretos, en realidad no hay ningún secreto. En realidad es simplemente conectarse a otro punto para poder recibir ese paquete de información. Explico. Cuando yo me conecto a un árbol, lo miro. Y si lo miro, es porque estoy enfocándome en él. Yo puedo ver con mis ojos la proyección de lo que ese árbol es. Ese es un nivel de conexión. Pero también puedo conectarme con sus células primigenias que forman. Y puedo pedir que se me informe cuál es el propósito de la existencia de ese árbol. Puedo incluso solicitar que se me diga cuál es el tiempo que tiene ese árbol acá. Todo se acciona como los programas de computadora. Solo que hay una gran diferencia. Cuando tú estás sentado en una laptop, en una PC, ¿estás sentado frente a una computadora o estás sentado frente a una pantalla? Miren lo que acabo de decir. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque cuando están sentados en una computadora, no están sentados transmutando información con la PC o con el hardware o con el disco duro. Están mirando la pantalla. Y la pantalla es la ejemplificación de ese hardware o de ese software. Y esa pantalla se mueve en bits, millones de informaciones se están moviendo. ¿Qué representa esa pantalla? Esa pantalla representa la mente. Tú no puedes apagar la pantalla, porque si la apagas, se te va todo. Y es que así vivimos. Necesitamos conectarnos a nivel artificial para poder recibir las cosas a nivel mental. Pero hoy se te está trayendo una información mucho más profunda y a la vez mucho más simple. No necesitas conectarte a nivel mental, solo necesitas anclar a nivel del corazón.
todas las verdades que ya traes, que ya traemos y que ya trae el planeta y los océanos. Hablemos del océano. ¿Qué es el agua? El agua es un dispositivo que fue anclado en este punto de la región de este planeta universo con una intención, que es que todos los minerales, vitaminas, calcio, fósforo, hierro, zinc y muchos otros de la tabla periódica atravesaran el transporte. Ese transporte generara la reconexión de información entre unos y otros. Por eso cuando tú tomas agua, en realidad solo estás transportando información a tu cuerpo. Cuando tú respiras, estás transportando información a tu cuerpo. Todo es transportación de información. Cada parte de tu ser contiene una codificación. El agua está codificada bajo una serie de programas, el cual nos corresponde conectarnos. ¿Cuál es el programa con el que nos conectamos con el agua? Generalmente, la tomo porque tengo sed. Me lavo las manos porque están sucias y me baño porque tengo que bañarme. Es un tipo de conexión, pero es un tipo de conexión muy primaria, el cual se gesta solo a nivel mental. Pero cuando tú sueltas la mente y empiezas a reconocer a ese ser como el agua, como algo tan poderoso, tan divino como lo que tú eres, entonces serás capaz, ya eres capaz de conectarte con otros niveles de esa misma agua. Hay incluso 6 niveles con el agua como dispositivo cuántico. Tú puedes usar el agua para purificarte, para activarte, para limpiarte, para viajar cósmicamente, para sanarte. Entonces, cuando empezamos a entender que el agua es un dispositivo cuántico que nos ha permitido a nosotros anclarnos y a través de él, o a través de ese elemento, la vida se gesta, entonces podemos conectarnos desde otro punto. Eso no significa que nosotros seamos el único proyecto. Este es un multiproyecto. Este planeta es un multiproyecto, multidimensional, multirazas. Acá existen miles de razas. Y han existido miles de razas. Y seguirán existiendo. Solo que hoy corresponde a este proyecto humano como la raza que supuestamente está preponderando. Pero no está preponderando. En realidad, nosotros somos un proyecto que está justo en el momento de dar un salto. Y por eso, cuando algo va a nacer, todos se ponen alrededor a ver o a esperar cómo eso nace. Porque ese nacimiento trae luz para todos. Entonces nuestro cambio conciencial, o lo que le llaman la ascensión, en realidad está trayendo un beneficio enorme a todo el sistema de los universos, muchos universos. Y las cosas que se están moviendo también están afectando. Entonces entendamos, el océano contraviene miles de razas internas. Es hora de que nos salgamos de los programas mentales, gobiernos, instituciones que nos dan en las revistas o en los libros la información segmentada. Ya no necesitas eso. Esto que estoy diciendo es realmente, se podría decir, podría usar la palabra revolucionario, pero ni siquiera es revolucionario, es realmente catastrófico para muchas razas que se movieron a un nivel mental. Y es realmente extraordinario para nosotros como proyecto humano. La información está adentro, se transforma todo. Todos los sistemas van a colapsar. Primero el sistema educativo va a colapsar. En los próximos 50 años, por supuesto, hay un proceso de anclaje a nivel físico. Pero en los próximos 50 años, las escuelas no van a ser ni el 10% de lo que hoy ya son aún.
Y entonces entenderemos y podremos acceder nuevamente a que la información ya está dentro. Y que todas las razas que quieras conocer en el océano existen hace miles. Solo las ballenas y los delfines tienen más de 60 millones de años. Y contravienen las conciencias más antiguas. Han conocido todas las experiencias y el anclaje del colectivo humano de todo lo que ha pasado. Por eso, cuando tú oyes el canto de una ballena o el canto de un delfín, sientes algo muy especial. En realidad lo que estás sintiendo es un nivel tan profundo, tan prístino, tan inocente, tan antiguo, que no tienes cómo explicarlo. Solo lo sientes. Ese es verdaderamente el camino. Saber sintiéndolo, sin necesidad de explicarlo. Es hora de que empiecen a abrir ustedes las conexiones cuánticas con toda la información que está ahí. Ahí está. Es solo empezar a recibirla. Y se van a conectar con razas de distinta índole, de adentro de la Tierra, de afuera de la Tierra. Por lo tanto, el agua es un elemento extraordinario que nos permite el transporte de los elementos de la tabla periódica. Y dentro de esos elementos de la tabla periódica está la vida que se ancla a nuestro cuerpo biológico. Calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, manganeso. Otra pregunta que se plantea también mucho: ¿qué es el espacio? Parece un cielo sin final, ¿no? Es absolutamente un cielo sin final. Pero si les dijera que realmente estamos moviéndonos desde una posibilidad de proyección multisectorial de los vectores que se generan a través de nuestras sensaciones, lo explico más rápido. Lo que vemos, como lo vemos, es solo una creación como parte de un holograma que debemos experimentar. Por eso, en realidad, el espacio está ahí, pero no está. No existe un espacio o un cielo. Existen proyecciones, porque todos son proyecciones. Y entonces se han gestado enormes cantidades de teorías acerca del espacio. Y no las estoy negando, solo que tenemos que aprender a verlas desde otro punto. El punto es el siguiente: ¿de qué te sirve buscar qué hay en el espacio si no te has encontrado tú mismo? Si no sabes para qué estás en este punto de la Tierra. ¿De qué le sirve a la ciencia querer exponer teorías si no se pueden explicar el conocimiento de la belleza de una flor? ¿De qué le sirve estar buscando teorías conspirativas de ovnis o de razas si no son capaces de reconocer la inocencia más profunda en un niño de 7 días de nacido? Estamos rondando el holograma sin propósito, confundidos y alejados de lo que realmente venimos a hacer. Todos están buscando respuestas afuera. Todos miran afuera, pero ninguno mira adentro. Cuando mires adentro, cuando te observes por dentro, todas las respuestas serán dadas. Tú eres un punto y es lo único que existe porque eres consciente. Todo lo demás son solo proyecciones. Incluso aquel que me mira es una proyección en mí. Y por eso
mientras seguimos conectados a las supuestas teorías, hemos perdido el rumbo original. Ciudades como Atlántida o civilizaciones como Atlántida o como Hiperbórea, Polar, Lemuria, no necesitaron tecnología artificial. Y no la necesitaron porque llevaron al máximo sus capacidades extrasensoriales. Y entonces podíamos estar aquí y podíamos estar en otro lugar. Y no era necesario que nos viéramos físicamente. Es interesante. ¿Tú puedes estar en 2 lugares, en 3 lugares? Sí. Pero el trabajo es a nivel del dominio de la mente. Y entonces dejas de entregarle todo el movimiento del cuerpo físico. El cuerpo físico se densificó tanto con una intención. Esta, la de perder absoluta toda la conexión. Toda la información que está debajo de los océanos, dentro del planeta, de la Tierra adentro, en el espacio, toda esa información está adentro. Pero todos corren a ver la raza o el animal que encontraron, que no se pudieron reconocer. O he visto tantos videos que sale gente que dice una cosa y que vi, y yo lo vi, y que no. Pero lo están viendo afuera. Y eso que está afuera es una proyección de lo que está adentro. Pero aún no entienden que esa proyección inicia adentro. Que es un holograma que se inicia desde dentro. Y que va gestando un cambio distinto. Cuando ustedes pueden reconocer eso, van a poder cambiar su realidad en un segundo. En una milésima de segundo. Falta. Sé que falta, pero ya se empezó a detonar el punto en el cual la información de este calibre jamás había sido dicha en los últimos 10.000 años. Ahora, ¿por qué los gobiernos, me preguntan, mueven la información de una u otra manera? Evidentemente, porque esa información que ellos mueven solo tienen intereses. Para que un gobierno mueva una información, debe tener un interés superior al tuyo. Y como ellos están buscando lo mismo de siempre, que es eternizarse en el control o en el poder, porque es lo mismo. Poder y control es lo mismo. Entonces los gobiernos mueven la información para que a nivel mental tú te muevas con ellos. Si te dicen que se cayó la bolsa, tú vas a mover algo. Si te dicen que pasó algo en tal ley, tú vas a mover algo. El punto es, lo mueves ¿por qué? Porque crees que el movimiento externo físico es el que determina tu existencia. Y aún muchos lo creen. Aún muchos los creen, generaciones ya pasadas, que van a retirarse y van a volver. Y van a tener la oportunidad después de poder entablar una relación distinta. Pero aquellos que están entendiéndose y reconociéndose como seres absolutamente en el libre albedrío. Y cuando digo libre albedrío, no estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras. No, eso no es libre albedrío. El libre albedrío es, tú diagramaste tu programa de vida. Y dentro de ese programa de vida, tú vas a experimentar el proceso. Pero esas experiencias fueron tuyas. Nadie te las diagramó. Cuando te haces responsable de esa diagramación, entonces empiezas a controlar tú mismo tu diagramación y dejas de entregarle esa diagramación supuesta a los gobiernos, a los padres, a la escuela, al trabajo. Te conviertes
realmente en el diagramador. Y ajustas tus pensamientos para que ellos te sirvan en esa diagramación. Pero para eso hay que primero reconocer el propósito. Cuando el gobierno tal me dice que va a hacer lo que quiera hacer, si yo reconozco mi propósito, nada de lo que ese gobierno haga, nada de lo que ese alcalde, de lo que ese gobernador, senador, diputado, alcalde, teniente alcalde pueda hacer en mi país, ciudad, nada de lo que pueda determinar va a afectar mi realidad, porque impera una estructura superior a la de ellos. ¿Cuál es? La estructura de que yo soy el que diagramó mi vida y mi propósito. Pero como muchas veces lo hemos olvidado, no lo reconocemos, nos empalmaron y nos programaron desde que nacimos, entonces estamos entregándole nuestra vida a muchos programadores. Por eso es importante entenderlo. Otra pregunta que me hacen es, ¿cuáles son los niveles de vida intraterrena? Como es adentro es abajo, como es adentro es afuera. El núcleo de la Tierra es el Sol de afuera. Y el núcleo de la Tierra es simplemente un reactor plasmático. Hay muchas razas que se encuentran a nivel de 4D, pero hay otras que ya se están manifestando en 3D. Eso es más complicado aún todavía. Aún no estamos listos. Pero no falta mucho para que podamos ir reconociendo distintos tipos de existencias. Y cuando hablo de existencia, hablo de diagramaciones, hablo de codificaciones distintas. Todos estamos buscando vivir una experiencia, por lo menos en este planeta. Y en este planeta estamos buscando aprender de la experiencia. Sí existen diferentes tipos de vida intraterrena, pero esos tipos de vida intraterrena aún no están listos para entrelazarse y entremezclarse con nosotros. Además, el movimiento que la Tierra a nivel de colectivo humano tiene que hacer es pasar de un proceso denso a uno más sutil. Ya hablaré más adelante de lo que significa el cambio del silicio al carbón, o el cambio del carbono al silicio, que es simplemente un movimiento de los átomos. Cuando los átomos se mueven más rápido, se vuelven más sutiles. Algo que no veo no significa que no exista. Entonces es importante entender que la vida intraterrena está llena de especies, de razas, de proyectos. Y hay que empezar a hacernos conscientes. Cuando nos hacemos conscientes, nos conectamos a otro tipo de frecuencia. Al conectarnos a otro tipo de frecuencia, sutilizamos más nuestro propio ser. Y al sutilizarnos más, podemos encontrar o reconocer otro tipo de experiencias. Pero ¿cómo vamos a reconocer otro tipo de vida intraterrena si aún nos morimos de miedo cuando vemos un cocodrilo? O cuando no entendemos por qué en el mar los peces se mueven de una forma u otra como cardúmenes. Hay que reconocer, y reconocer significa observar. Hay tanta vida en este planeta, es tanta la cantidad de vida de distinta estructura, tanta, que es inacabable. La nueva administración planetaria ya inició el empadronamiento de las nuevas razas que están entrando hace ya más de un año y que van a acompañar por los próximos siglos al proyecto humano. Muchas de esas razas anteriores ya salieron
Salieron porque no cumplieron con la verdadera concatenación y el compartir de energía. Muchos de ellos que se llamaron ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías, gurús, en realidad se convirtieron en drenadores de la energía. Y hoy el nuevo camino es: yo no te sano, yo no te ayudo, yo te acompaño, yo te guío, para que tú lo resuelvas. Ese es el camino. Porque si yo te sano, dependes de mí. Porque si yo te ayudo, puedo sufrir yo. Entonces, ni te sano, ni te ayudo, ni te resuelvo las cosas. Te guío para que tú te encargues de ti mismo. ¿Qué razas habitan este planeta? Lo acabo de decir. Hay millones de razas. Desde las más grandes a las más pequeñas. Desde las más densas hasta las más sutiles. Y tenemos que aceptar que somos también solo una parte de este gran engranaje de cadena evolutiva. Y que a la vez todo el tiempo estamos luchando por nuestra vida. O por mantenernos en este holograma. Cuando tu cuerpo tiene un pH un poco más ácido, se meten millones de bacterias, millones de seres, millones de razas. Cuando tu cuerpo está un poco más alcalino, se meten millones de bacterias. Hay bacterias que están dentro de ti que ya se han acostumbrado a tantos años que han podido compartir y nos ayudan a nuestra microbiota. Esas son razas que ya están dentro de nosotros que nos hemos entendido. Pero hay otras que no. Hay otras que solamente quieren entrar a sobrevivir. Por eso el virus, el parásito, el hongo. O por eso una raza mayor solo quiere drenar. Hay que aprender a entender desde el micro hasta el macro. ¿Por qué sucedió esta desconexión? Esta es una pregunta muy profunda. ¿Por qué sucedió esa desconexión? Cuando la última gran civilización pudo tener alcances tan profundos de gestar lo que hoy podríamos llamar poderes humanos o sobrehumanos, se gestó vamos a decirlo de esta manera, se gestó un trabajo político. Porque a muchas razas no les convenía que el proyecto humano emergiera tan rápido. Con todo lo que ha pasado, Anunnakis, arcángeles Micaeles, Nefilines, ¿cómo se llama? Elohines, Enkis, Enlil. No voy a tocar eso porque es muy, muy largo el tema. Pero en un momento, cuando se entendió que esta civilización o la anterior había avanzado realmente, se buscó plantear la posibilidad, con éxito, de que no se había logrado un tránsito a todo nivel. Es decir, que se había movido de un punto a otro la evolución, pero que ese camino de evolución no había servido tanto, no se había vivido tanto, ni se había codificado todo perfectamente, y que estaban en ese punto, los que llegaron a ese punto, de una manera, era como que, sí, lo pongo como un ejemplo muy simple, el corredor ganó la carrera, pero hay dudas de que haya corrido en las mejores condiciones. Entonces se planteó esa posibilidad de que volviera a correr, y al volver a correr se le cambiaron las reglas. Y entonces la humanidad, cuando se le plantea la posibilidad de volver a experimentar, lo que hacen es cambiarse una serie de regencias y planetarias, regencias administrativas acá, y una de ellas, quizás la más importante, es la desconexión del reseteo. Es decir, perdimos esa conexión original con toda la información que ya traíamos. Y está ahí, sigue ahí adentro, pero está absolutamente desconectada. Y por eso es que seres como el que habla aquí viene a decir, es momento de reconectar.
esa fue la primera gesta que se logra. Cuando se logra eso, lo que sucedió fue parte de un proyecto ya que se fue moviendo como pudo, ¿no? Porque cuando el humano o cuando la conciencia anclada en un cuerpo humano desconecta y viene ya desconectado, se va densificando más y más y más y más y más hasta llegar a un punto en el cual tiene que matar para vivir. Vuelve al principio del primer punto de evolución, aunque nunca ha habido un punto tan involucionado adrede. Sin embargo, ha avanzado tan rápido este punto de evolución que lo que se ha gestado siempre es procesos de reventar, ¿no? Nos han metido bombas por todo lado para hacernos retroceder. Enfermedades, guerras, epidemias, pandemias. Entonces, es un proceso muy complejo porque tiene que ver con la política cósmica. Razas que tuvieron intereses para poder surtirse efecto de lo que significa el convertir este planeta en una industria. Y no era fácil convertirlo en una industria. Se tenía que establecer todo un mecanismo de procesos. Entonces, cuando se logra la desconexión, primero vino legalmente. Legalmente quiero decir que se aceptó como parte de una experiencia que este planeta iba a atravesar. Lo que no se pudo gestar o verificar, sobre todo, fue que no se le permitió al proyecto humano seguir accionando. Entonces era como que llegaba la carta, estabas en la cárcel, caíste en la cárcel, te quieres liberar porque eres inocente, pero tu carta nunca llega a demostrar que eres inocente. La carta se queda guardada. Y así muchas de las situaciones del colectivo humano quedaron atrapadas en una especie de burbuja. Y el proyecto humano se convirtió en una granja absolutamente cerrada, con una serie de cambios a nivel de estructura de regencias jurídicas, que lo que permitió fue que el humano se desconectara más y más, sufriera más y más. Pongo un ejemplo. En el principio, una conciencia anclada en un cuerpo biológico, en un cuerpo físico, y venía a vivir una experiencia, cualquier experiencia. Veamos que viene a vivir la ira y va a colocar en su vida una serie de experiencias. Esas experiencias le permitieron o le permitirían reconocer la ira. Como esa conciencia que entra en ese cuerpo biológico que tenía otro tipo de programación y a otro tipo de nivel, rápidamente podía reconocerlo. Quizás en una vida, o hasta en 2, en 3. No bastaba más. Podía vivir, ¿no?, una serie de experiencias y reconocer que había entendido la ira. Sin embargo, luego cuando se transforma esto, se modifica, lo que se hace es mover un punto, el vector, para que esas experiencias ya no solamente sean, por ejemplo, esa misma persona que venía a vivir la ira, que en 2 o 3 vidas podía entender y salir y continuar su camino de aprendizaje y evolución en otros planos. El problema es que cuando entraron, después de los cambios, en una conciencia entraba y anclaba en un cuerpo biológico, vivía una experiencia de ira, y esa experiencia de ira era tan profunda, tan traumática, que se convertía en un trauma, para la redundancia. ¿Qué pasa con el trauma? Tienes 2 caminos. El trauma o te convierte absolutamente depresivo, te saca del cuadro, o te vuelve un robot. Y al volverte un robot, te vuelve insensible. Ya no escuchas palabras, vives. Y como vives, a ellos les conviene. O le convenía el programa. Y eso fue lo que sucedió con muchos. Muchos empezaron a vivir repitiendo rutinas, vidas, experiencias, sin ningún tipo de aprendizaje. Si yo le pregunto a alguien, ¿entiendes lo que digo?
y me dice, no lo entiendo, es porque su programa está cerrado. Pero ese programa está cerrado porque en algún momento así lo decidió. Porque o no quiso seguir sintiendo, o no sabe cómo volver a sentir. Y entonces la mayoría de nosotros no somos robots, ni somos autómatas. Nos han hecho creer en eso. La mayoría de nosotros estamos desconectados, viviendo. En realidad, muriendo. Entonces, para terminar de explicar cómo se realizó esa verdadera desconexión, hoy se gesta el nuevo proyecto con la nueva administración que cambia el modelo que se planteó en un principio hace por lo menos 8.000, 10.000 años, en el cual el humano o la raza, el proyecto humano, no era capaz de poder conectar. Y así durante los últimos 10.000 años se les envió diversas experiencias para que el trauma fuera tan fuerte y no conectaran. Y entonces ahí está. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá en este momento en la Tierra que están viviendo? ¿Para qué? Si tú les preguntas para qué están viviendo, no saben para qué. Yo soy hijo de mi papá, soy hijo de mi mamá y yo tengo que vivir, tengo que trabajar y tengo que mantener a mi hijo, a mi esposo. Viven sosteniendo el cuerpo físico porque no les importa nada más. Porque creen que eso es lo único importante. Ese es el nivel de desconexión al cual llegamos. Ellos también encontrarán en algún punto, quizás no en esta vida, en la siguiente, dependerá de cada uno. Todos están viviendo un proceso y todos son dueños de accionar cuando así lo deseen. Entonces, entender que este punto en el que se está moviendo la humanidad, el colectivo, es un posible despertar solo y si tú lo accionas desde tu propia autoridad. Si lo haces, se acciona toda la red crística original, se te engranan todos los programas originales y bienvenido a la nueva humanidad. Si no, continúas tu camino hasta que salgas del holograma y volverás cuando tú así lo sientas o no. Tampoco es obligatorio volver. Si no has aprendido y te has quedado en un punto de la evolución, irás a otro lugar a vivir una experiencia quizás absolutamente distinta, pero en el mismo nivel de evolución. No estás obligado a regresar. Ya no. Y finalmente me preguntan cómo se realiza un verdadero viaje al espacio. Bueno, sabemos que los viajes al espacio están muy de moda ahora. Hay gente millonaria que está viajando y está muy bien, ¿no? Pero esto es algo más complejo y a la vez más profundo. Nosotros estamos hechos por células. ¿Nuestras células qué son? Nuestras células son pequeños chips cuánticos. Cuando esas células se reconocen a sí mismas, es cuando se ven por dentro. Cuando se ven por dentro es porque están sintiendo. Y porque están sintiendo es porque nosotros estamos sintiendo. Nosotros no podemos sentir para afuera. Nosotros podemos sentir para adentro. Y cuando sentimos para adentro, estamos transformando el ángulo de la célula y viéndonos desde otro punto de la conciencia. Todo es vector, todo es angular. Cuando transformamos los vectores y los ángulos de cómo nos vemos, hacemos y podemos lograr los viajes más extraordinarios sin mover un punto del cuerpo físico. El verdadero viaje al espacio es el viaje hacia adentro. Cuando tú meditas y te has ido por miles de lugares, ¿qué crees que ha sucedido? Claro, evidentemente has conocido muchos lugares en una meditación, pero no has tenido el control. Por eso has ido a sitios muy bonitos o sitios muy feos. En realidad,
Son tus células quienes están moviéndose desde un vector angular a otro. El verdadero movimiento de la conciencia es interno. Nada se mueve. El movimiento, en realidad, es solo un pulso, una expresión más de lo que necesitamos accionar para sentir. Nada se mueve, todo es y nada es. Esto existe y no existe. Así de simple y así de profundo, así de complejo, y así tenemos que empezar a vernos. Esto te dejó pensando, ¿verdad? ¿Ahora crees que los ovnis vienen del espacio, del mar? Déjame tus comentarios aquí abajo. Escríbeme para poder guiarte o ayudarte con la terapia de la conciencia crística.